Hablamos de derrame pericárdico cuando la cantidad de líquido que hay entre ambas serosas del pericardio supera lo considerado normal, que es aproximadamente 50 centímetros cúbicos. La clasificación de la pericarditis es esta, fíjense, la dividimos en aguda y crónica. La pericarditis aguda puede ser seca o con derrame, y cuando el derrame es muy importante provocar un taponamiento cardíaco agudo, y la crónica se refiere a la pericarditis constrictiva. En este video vamos a hablar de derrame pericárdico y en el otro video vamos a hablar del taponamiento cardíaco. Vamos a arrancar con las etiologías del derrame pericárdico. Fíjense, todas estas son las diferentes causas. Pueden ser infecciosas, inmunológicas, neoplásicas, traumáticas, postinfarto o miscelánea u otras, que después las vamos a desarrollar en la próxima diapositiva. Ahora bien, fíjense, uno analizando esto puede ver que el derrame pericárdico puede ser infeccioso o no infeccioso, el resto de las causas, inmunológico, neoplásico, etc. Pero también podríamos considerar que puede ser inflamatorio, que son la gran mayoría de estas causas, o no inflamatorio, como es el neoplásico, como es dentro de las misceláneas el síndrome urémico. Y en líneas generales vamos a ver que la mayoría de estos derrames son exudados, excepto aquellas situaciones como el renal crónico, la insuficiencia cardíaca, la hipoalbuminemia, donde son trasudados. Dentro de las causas infecciosas tenemos la que es viral, muy frecuente, también en muchos lugares denominada idiopática, la causa tuberculosa y la bacteriana. Dentro de las inmunológicas, el lupus, la esclerodermia y la artritis reumatoidea. Dentro de las neoplasias pueden ser neoplasias primarias, que es el mesotelioma de pericardio, o neoplasias secundarias por infiltración o metástasis, como son el linfoma, las leucemias, cáncer de pulmón, cáncer de mama. Dentro de las causas traumáticas tenemos los traumatismos de tórax y sobre todo post-cirugía cardíaca o post-cirugía torácica. Las que dijimos post-IAM comprenderían la pericarditis epistenocárdica en las primeras horas o días después de un infarto o el síndrome de Dressler, que es una complicación tardía como vimos en cardiopatía isquémica. Y en el grupo miscelánea u otras estaría la insuficiencia renal crónica, o sea, el síndrome urémico, la insuficiencia cardíaca congestiva, el hipotiroidismo, causa muy frecuente de derrame pericárdico, la causa radiogénica y medicamentos, fármacos como pueden ser los inmunosupresores y los anticoagulantes. Vamos con las manifestaciones clínicas y vamos a comenzar hablando de la pericarditis seca. O muchas veces la pericarditis comienza como seca y en cuestión de horas o días empieza a generar derrame, lo mismo que vimos en la parte de pleuresía, síndrome de derrame pleural. La pericarditis seca tiene una tríada que la define y la diagnostica, que es la presencia de dolor precordial, fiebre y frote. Vamos a analizar un poco. El dolor es un dolor ubicado en el área retroesternal y que de ahí va sobre todo a los hombros, hombro izquierdo más que el derecho, y al cuello. El pericardio duele mucho en el cuello. Es un dolor de característica punzante porque es agresión acerosa que aumenta con la tos, la respiración profunda y la deglución, de una intensidad variable y que atenúa en la posición de plegaria maometana, o sea, inclinado hacia adelante el paciente. La duración del dolor en una pericarditis aguda seca es horas o días. La fiebre va a estar presente si el origen es infeccioso, la mayoría de las veces, si no es más rara. Y el frote pericárdico es por el roce de ambas hojas pericárdicas inflamadas. Es un frote áspero de ubicación sistodiastólica, o sea, es un ruido que cabalga sobre los ruidos cardíacos y no está modificado por los movimientos respiratorios. La mejor manera de pesquisar al frote pericárdico es auscultar al paciente en decúbito ventral.
Cuando ya tenemos instalado el derrame pericárdico, tenemos manifestaciones clínicas y datos del examen físico. Fíjense, dentro de las manifestaciones clínicas la más importante es la disnea, incluso lo ponemos con letras mayúsculas. La disnea es el síntoma, signo del derrame pericárdico, sobre todo cuanto más cantidad de líquido tenemos. Cuando se instaló el derrame, atenúa el dolor. Puede haber tos y va a haber disfagia por la compresión esofágica. Y al examen físico van a ver que hay una ausencia del choque de la punta. Pueden encontrar, si percuten, el signo de Merlo, que es justamente el desnivel percutorio. Vamos a tener a la auscultación los ruidos cardíacos alejados, desaparece el frote, porque ya tenemos líquido interpuesto entre ambas hojas, y comienza la ingurgitación yugular. Ahora bien, vamos a tomar para analizar la pericarditis viral, que es considerada la más frecuente de todas. Hay generalmente antecedentes de una infección de vía aérea superior, o sea, una rinitis, un resfrío, generalmente 1 o 2 semanas previas. Se considera como la pericarditis más dolorosa y cursa con muy escaso derrame, o sea, muchas veces permanece todo el proceso como seca, por eso que es la más dolorosa. Tiene una rápida evolución, pero es recidivante. Más de una vez nos ha tocado ver que el paciente a las semanas otra vez empieza con el dolor precordial. Otros elementos acompañantes pueden ser que haya una pleuresía, o sea, siendo una pleuropericarditis, que haya mialgias y que haya adenopatías. El tratamiento de la pericarditis viral es exclusivamente con analgésicos. Vamos a ver cómo haríamos el diagnóstico de derrame pericárdico. Nos vamos a apoyar en estos 4 elementos: la radiografía de tórax, el electrocardiograma, el ecocardiograma y el análisis del líquido. Van a encontrar en los textos que también está indicado o se puede indicar la tomografía computada de tórax o la resonancia magnética de tórax. Generalmente algunas indicaciones puede llegar a tener, pero se usa mucho más en la pericarditis crónica constrictiva. Esta es la imagen radiológica donde vemos un agrandamiento importante de la silueta cardíaca. Esto no es cardiomegalia porque no está agrandado el corazón, está agrandada la silueta por la cantidad de líquido que tiene. Es lo que clásicamente se denomina la imagen en botellón. Acá tienen otro caso exactamente igual, el típico botellón de derrame pericárdico. Fíjense lo que es desde el punto de vista electrocardiográfico. Acá lo que vamos a poder encontrar son supradesnivel ST, fíjense, mucho supradesnivel ST, como si fuera un cuadro de injuria, pero no es injuria, porque este ST se ve en la mayoría de las derivaciones. Y también el QRS generalmente es chico, o sea, de bajo voltaje. Insisto, el ST elevado o supraelevado en la mayoría de las derivaciones. El ecocardiograma nos va a revelar, es el método por excelencia que nos revela la presencia de derrame pericárdico. O sea, demuestra la presencia de líquido en el pericardio y lo importante es que revela la cantidad de líquido, o sea, nos da la cuantía del derrame. Acá tienen otro ecocardiograma, donde dice DP es el derrame pericárdico. ¿Cuándo se analiza el líquido del derrame pericárdico? O sea, ¿cuándo habría que hacer una punción para analizar el líquido? Cuando uno tiene sospecha de pericarditis purulenta, o sea, la bacteriana, pericarditis tuberculosa, o cuando uno tiene la sospecha de un derrame neoplásico. Estas tres etiologías las vamos a charlar también en la parte de tratamiento, porque van a ver que son indicaciones para pericardiocentesis. Pasemos al diagnóstico diferencial. Una pericarditis aguda, un derrame pericárdico, ¿con quién tendríamos que hacer diagnóstico diferencial? Bueno, por el dolor en el cuadro seco y por la disnea en el cuadro de derrame estrictamente hablando,
tendríamos que hacer diagnóstico diferenciar con la cardiopatía isquémica, con la pleuresía aguda y con el neumotórax. Con la cardiopatía isquémica, porque muchas veces en una guardia, una precordialgia de una pericarditis, uno se lo puede tranquilamente confundir con un cuadro coronario, pero acuérdense las características del dolor. En la pericarditis es un dolor de agresión de serosa. Acuérdense el electrocardiograma con las alteraciones en muchas derivaciones, no tan específicas como ocurre en el infarto. Y por último las enzimas, que acá van a ser normales. Con respecto a la diferencia con la pleuresía aguda, me baso en la semiología, la ubicación de la pleuritis y que tiene su frote pleurítico. Y con respecto al neumotórax también me voy a basar en la semiología y en la placa de tórax, que es la que me termina de hacer diagnóstico de neumotórax. Con respecto a las complicaciones del derrame pericárdico, la gran complicación es esta, el taponamiento cardíaco agudo, que va a ser motivo del otro video que van a tener subido en la fecha. Bueno, y nos metemos en el tratamiento. El tratamiento comprendería estos 3 ítems. Puede ser etiológico, que es lo más importante, hay que tratar la causa, en la medida obviamente que la causa pueda ser tratable, porque en una pericarditis idiopática o una pericarditis viral, nosotros lo único que podemos hacer es tratamiento sintomático. Pero el tratamiento etiológico es muy importante. El segundo ítem sería la pericardiocentesis. La pericardiocentesis. Bueno, la pericardiocentesis está indicada en los derrames purulento, tuberculoso y neoplásico. Acuérdense que eran 3 sospechas que yo tenía la obligación de analizar el líquido. No se olviden que el derrame tuberculoso y el derrame neoplásico generalmente son derrames sanguinolentos. Otra indicación de la pericardiocentesis es cuando es un derrame voluminoso que no cede con tratamiento médico y peor aún si me amenaza con taponamiento cardíaco agudo. Y por último, otra indicación de la pericardiocentesis es cuando ya se instaló el taponamiento cardíaco agudo. Entonces fíjense esto que es el drenaje de pericardio, la pericardiocentesis, las 3 grandes indicaciones que tendría. Y nos queda como último punto, como tercer ítem, el drenaje quirúrgico, o sea, ya la cirugía del pericardio, o sea, que el avenamiento del pericardio no sea a través de una punción, sino que sea un drenaje quirúrgico. El drenaje quirúrgico tiene muchas indicaciones. Yo acá les pongo 3 que me parecen acordes para que lo sepamos en medicina interna. Primero, si hay una rotura cardíaca, porque entonces con la cirugía se repararía la misma. Si hay taponamiento cardíaco pero recidivante. Y por último, si hay supuración. De esta manera entonces damos por finalizado el tema de derrame pericárdico y como ya lo comentamos en el próximo video vamos a ver de qué trata el taponamiento cardíaco agudo.